El sonido del tren era hipnótico, un vaivén constante que hacía parecer que el mundo afuera había dejado de existir. Lucas miraba por la ventana mientras el paisaje de las afueras de la ciudad se difuminaba. El agotamiento lo invadía. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que había dormido 8 horas seguidas. El ritmo frenético de su vida lo había reducido a una versión descolorida de sí mismo, un cuerpo que funcionaba a medias, pero que seguía adelante por pura inercia. A su lado, un hombre mayor ocupaba el asiento, relajado, con los ojos medio cerrados, como si el tren no lo afectara. Tenía la barba descuidada pero no desaliñada, y una calma palpable que casi lo molestaba. ¿Cómo podía alguien estar tan tranquilo cuando el mundo se movía tan rápido? ¿Te sientes cansado?, preguntó de pronto el hombre sin siquiera abrir los ojos. Lucas, sorprendido, tardó un segundo en responder. «Sí, un poco», murmuró sin ganas de entablar conversación. El hombre sonrió. «No es un poco. Lo llevas encima como una carga. Lo veo en tu cara». Lucas frunció el ceño. No conocía a ese tipo y no le gustaba que alguien leyera su vida como si fuera tan evidente. Sin embargo, el hombre seguía hablando con una tranquilidad que empezaba a desarmarlo. Llevamos viviendo tan desconectados que ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos afecta, como si el cansancio fuera parte de la vida, cuando en realidad es un síntoma de algo mucho más profundo. Lucas no supo qué responder. Las palabras del hombre eran tan extrañas, pero había algo en su tono que le hacía querer seguir escuchando. «Mira por la ventana», le dijo el hombre. «¿Ves la luz? Esa luz, la del sol, es la que te está faltando». Lucas lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Cómo que me falta luz? Paso afuera tanto como puedo». El hombre negó con la cabeza, finalmente abriendo los ojos. «No se trata de cuánto tiempo pasas bajo el sol, se trata de cuándo lo haces. Si duermes en horas irregulares, si te rodeas de luces artificiales cuando deberías estar descansando, te estás desconectando de lo más básico, tu ritmo interno, tu reloj. Ese desajuste no solo te da fatiga, te está desgastando de adentro hacia afuera, a nivel celular». Lucas no pudo evitar reírse suavemente. ¿A nivel celular? Eso suena como algo que diría un charlatán de internet. El hombre lo miró directo a los ojos con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo. Los antiguos lo sabían, pero se nos olvidó. El cuerpo está conectado con la luz del día y la oscuridad de la noche. Dormir mal no es solo una molestia, es un veneno lento. Lo que te pasa no es cansancio, es que tus células están tratando de regenerarse en un caos de horarios. Y si no lo corriges, ese caos te va a consumir. Lucas se removió en su asiento. Lo que decía el hombre sonaba loco, pero no del todo. Recordó sus noches en vela, la luz del teléfono iluminando su rostro mientras se forzaba a terminar otro reporte, otra presentación. En los últimos meses, la fatiga ya no era algo que podía sacudir con café, era como un ancla invisible. Levántate al sol cada mañana antes de cualquier otra cosa. Sal a sentir los primeros rayos de luz. Deja que tu cuerpo recuerde el ritmo natural, la señal que le dice cuándo despertar y cuándo dormir. Y por la noche, evita las luces brillantes, deja que la oscuridad te envuelva como debería. Tu cuerpo es más sabio de lo que crees. Solo tienes que escucharlo. Lucas parpadeó asimilando lo que el hombre le decía. Parecía demasiado sencillo para ser cierto. Entonces, el tren se detuvo y el hombre se levantó sin prisa. Antes de salir, dejó caer una última frase al aire sin girarse. «No lo hagas por mí, hazlo por ti. Prueba una semana y luego me cuentas». Lucas lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre la multitud de la estación. Se quedó allí, sintiendo la confusión mezclada con curiosidad. ¿Quién era ese hombre? No había querido presentarse ni le había dejado una tarjeta o algo que lo identificara. No era un maestro ni un gurú, simplemente alguien que parecía saber más de lo que decía. Esa noche, Lucas apagó su teléfono 1 hora antes de lo habitual. Se quedó en la penumbra de su cuarto, sin luz artificial, esperando el sueño. Extrañamente, fue más fácil de lo que esperaba, y cuando despertó,
lo hizo justo al amanecer, algo que no recordaba haber hecho en años. Salió al balcón y dejó que el sol de la mañana lo alcanzara. El primer día no hubo cambios drásticos, pero algo en su interior comenzaba a moverse, como una maquinaria oxidada que volvía a funcionar. Su cuerpo estaba respondiendo, y aunque aún se sentía cansado, la fatiga no parecía tan desesperante como antes. Los días siguientes continuó con la rutina: despertar con el sol, evitar las luces fuertes por la noche, y poco a poco empezó a notar que algo en su interior comenzaba a sanar. El tren avanzaba, el paisaje se movía rápido, pero Lucas lo sentía distinto ahora, como si todo a su alrededor hubiera bajado una marcha. En los últimos días había seguido las recomendaciones del hombre: levantarse con el sol, dejar que la luz natural lo guiara, evitar las pantallas por la noche. Al principio la rutina le pareció absurda, pero ahora, después de 7 días, el cambio era innegable. Dormía mejor, sus pensamientos eran más claros, y la fatiga que lo había acompañado durante tanto tiempo parecía alejarse. El tren seguía su marcha, pero para Lucas, el tiempo parecía haber cobrado una nueva dimensión. Sentía como si su mente y cuerpo estuvieran recuperando una conexión perdida hacía mucho tiempo. A pesar de lo sutil del cambio, su rutina diaria ya no le resultaba tan sofocante. El caos de trabajo, responsabilidades y fatiga empezaba a verse bajo una luz diferente, pero a la vez, la curiosidad lo carcomía. ¿Quién era ese hombre del tren? ¿Por qué le había hablado justo a él? En la siguiente parada, algo familiar llamó su atención. El hombre del tren, con su misma expresión tranquila, volvía a ocupar el asiento al otro lado del vagón. Esta vez, Lucas estaba preparado para abordarlo. No esperó que el hombre hablara primero. «He seguido tu consejo», dijo Lucas, «y tengo que admitir que ha funcionado, pero no entiendo por qué». El hombre asintió levemente, como si ya lo supiera. «Lo sabías desde el principio, ¿verdad?», continuó Lucas. «Sabías lo que me pasaba. Todos lo sabemos en el fondo», respondió el hombre con su tono enigmático. «Lo que ocurre es que hemos olvidado escuchar. Nuestro cuerpo siempre nos habla, nos pide descanso, nos pide luz, nos pide que volvamos al equilibrio. Solo que vivimos rodeados de tanto ruido que ya no oímos su voz». Lucas cruzó los brazos, tratando de no dejarse llevar por el misticismo de las palabras del hombre, pero había algo que resonaba profundamente en él. El cuerpo no solo necesita luz y descanso, también lo que consumes lo afecta. No es solo la comida rápida, es la calidad de lo que le das. En cada cosa que ingieres, en cada pensamiento que te permites, tu cuerpo recibe una señal. Está diseñado para sanar, pero tú le das lo que necesita para hacerlo. Continuó el hombre, sacando de su bolsa un pequeño frasco de cápsulas y una botella de kombucha. Lucas miró la kombucha, recordando las palabras del hombre sobre el eje intestino-cerebro. Todo sonaba extraño, pero después de la experiencia de la última semana, estaba dispuesto a probar algo más. «Esto te ayudará», dijo el hombre mientras le entregaba el frasco. «Pero recuerda, lo más importante no es lo que comes o bebes, sino cómo te sientes. Tus pensamientos y emociones crean reacciones físicas en tu cuerpo. Si sigues llenando tu vida de estrés, de prisas y de caos, por muy sano que comas, tu cuerpo seguirá sufriendo». Lucas asintió, comprendiendo un poco más de lo que antes parecía solo un misterio. «Entonces, ¿qué debería hacer?», preguntó intrigado. El hombre sonrió. «Sigue lo que ya has empezado. Armoniza con los ciclos naturales, come con conciencia, pero sobre todo, aprende a vivir con tranquilidad. El cambio más grande que puedes hacer no está solo en el cuerpo, está en tu mente. Aprende a estar presente, a reducir el ruido, y verás cómo todo lo demás empieza a caer en su lugar». El tren llegó a la siguiente parada. El hombre se levantó una vez más, esta vez con un gesto más amistoso. «Recuerda, no hay respuestas definitivas. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada día es una nueva oportunidad de estar más cerca de ese equilibrio». Lucas lo miró, con más preguntas que respuestas, pero también con una creciente sensación de claridad. No necesitaba entender todo en ese momento, porque algo más profundo había comenzado.
un proceso de cambio interior. Mientras el tren partía, Lucas miraba hacia el horizonte, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba avanzando en la dirección correcta. El hombre desapareció entre la multitud de la estación, y aunque Lucas no sabía si volvería a verlo, ya no lo consideraba importante. Lo que había aprendido ahora estaba dentro de él, y el viaje más importante apenas comenzaba.